Un hombre en traje espacial desciende por una escalera metálica y con un paso sublime deja su huella en la superficie lunar. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, dice con voz temblorosa, mientras las personas observan anonadadas cómo un sueño se hace realidad. Pero lo que muchos no sabían es que más de 100 años antes, un hombre ya había visualizado ese momento, escribiendo una historia que en 1969 dejaba de ser ciencia ficción. Imagínate viajar a la Luna en una época donde la electricidad se encontraba en los albores y los aviones solo existían en sueños. En 1865, mucho antes de que el hombre visitara la Luna, un visionario osó desafiar las leyes del tiempo y de la ciencia para escribir una obra que cambiaría para siempre la forma en que imaginamos el espacio. Julio Verne, armado con su pluma y su infinita creatividad, predijo con una precisión inquietante detalles de la exploración espacial que la humanidad tardaría más de un siglo en alcanzar. ¿Cómo pudo un hombre, sin más recursos que la fe en la ciencia, visualizar un viaje a la Luna en un tiempo en el que ni siquiera existían las herramientas básicas para hacerlo? Esta es la historia de cómo una novela escrita en la oscuridad de la Revolución Industrial iluminó el camino hacia las estrellas y sembró la semilla de una ambición que cambiaría la historia para siempre. De la Tierra a la Luna no es solo una novela, es una proeza de predicción futurista que, contra todo pronóstico, inspiró a generaciones de científicos, ingenieros y soñadores a convertir una fantasía en realidad. A través de su relato, Verne nos lleva a través de una travesía épica que comienza en la mente de un autor y termina en la superficie lunar, un viaje que transformó para siempre nuestra relación con el cosmos. Pero antes de sumergirnos en la historia, analicemos un poco el estado tecnológico de la época, porque no nos engañemos, ¿cómo pudo haber imaginado un viaje a la Luna en un momento donde a duras penas había una electricidad rudimentaria? Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna en 1865, un periodo marcado por profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. Sin embargo, es crucial destacar que muchas de las tecnologías que consideramos esenciales para la exploración espacial no existían en ese momento. En 1865, el mundo salía de la Revolución Industrial, pero se encontraba transitando el desarrollo tecnológico. Era una era de grandes avances en la industria y la ingeniería, pero todavía carecía de muchas de las tecnologías que hoy consideramos básicas. La electricidad, por ejemplo, estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Thomas Edison no inventaría la bombilla incandescente hasta 1879, y el uso generalizado de la electricidad en los hogares y la industria no se establecería hasta décadas después. Además, en la época de Verne, el vuelo tripulado no había sido concebido más allá de globos aerostáticos, que se limitaban a viajes cortos y dependían del viento para su dirección. Los hermanos Wright no volarían su primer avión hasta 1903, y la idea de cohetes capaces de salir de la atmósfera terrestre estaban más cerca de la fantasía que de la realidad. La propulsión a chorro, los motores de combustión interna y los sistemas de navegación avanzados eran conceptos desconocidos. La ciencia astronómica también estaba en una etapa temprana. Aunque se conocían algunas de las leyes fundamentales de la física, como las leyes del movimiento de Newton, la comprensión del espacio exterior era limitada. La idea de enviar un objeto a la Luna y devolverlo a la Tierra era en ese momento un poco más que una locura. Lo que hace que las predicciones de Verne sean aún más impresionantes es su capacidad para conceptualizar tecnologías y metodologías sin una base científica o tecnológica sólida en su tiempo. En De la Tierra a la Luna, Verne, haciendo una sátira de los estereotipos de Estados Unidos de la época con respecto a las armas, imaginó el uso de un gran cañón, el Columbiad, para lanzar una cápsula tripulada hacia la Luna. Aunque la idea de utilizar un cañón para lanzar un objeto al espacio es impráctica por varias razones físicas y biológicas, Verne capturó la esencia del problema, la necesidad de una enorme cantidad de energía para escapar de la gravedad terrestre. En una época sin motores de combustión avanzados ni electricidad para alimentar sistemas complejos, la propuesta de Verne de utilizar un cañón refleja una comprensión intuitiva del desafío de la propulsión, aunque su solución no fuera científicamente viable. Lo notable aquí es cómo Verne fue capaz de extrapolar ideas básicas de la física, como la fuerza necesaria para escapar de la gravedad terrestre, y aplicar estos conceptos a una misión espacial, mucho antes de que la tecnología pudiera siquiera comenzar a abordar estos problemas. Pero les hago esta pregunta: si imaginamos algo, ¿podemos inventarlo no importa que sea?
La capacidad de Verne para imaginar tecnologías y métodos que estaban más allá de los límites de la ciencia de su época subraya un punto crucial. La imaginación puede preceder a la invención. Verne fue capaz de utilizar la ciencia como punto de partida, pero su visión estaba impulsada por la creatividad y un profundo sentido de lo que podría ser posible en un futuro lejano. Esta combinación de ciencia y ficción es lo que convierte de la Tierra a la Luna en una obra tan increíble. Pero ¿quién fue Julio Verne y qué asombrosas predicciones realizó la novela? Julio Verne, un escritor francés del siglo XIX, no era un científico ni un ingeniero. Sin embargo, poseía una cualidad rara, la de entrelazar hechos científicos con la imaginación, creando escenarios que, aunque fantásticos en su tiempo, contenían una lógica interna tan convincente que muchos los tomaron como profecías. La novela cuenta la historia del Gun Club, una organización de artilleros de Baltimore que tras el fin de la Guerra Civil Americana se encuentran sin un propósito claro. Aquí ya tenemos una coincidencia porque si recordamos en 1969 habían pasado pocos años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En busca de una nueva aventura, el presidente del club, Barbicane, propone un proyecto audaz: construir un gigantesco cañón para lanzar un proyectil tripulado a la Luna. Lo que hace que la propuesta de Barbicane sea tan intrigante no es solo su audacia, sino la forma en la que Verne la presenta. El autor utiliza cálculos detallados y descripciones técnicas que, si bien están enmascaradas en la ficción, se basan en principios científicos reales. Verne estudió la balística, la física del vuelo y los desafíos de la gravedad terrestre, y aunque algunas de sus suposiciones no eran del todo precisas, la estructura lógica detrás de su narrativa era innegable. En el corazón de la novela, Verne plantea la idea de utilizar Florida como lugar de lanzamiento. Cabe aclarar que había considerado Texas, pero se decidió por la primera. Algo sorprendentemente profético. Años más tarde, la NASA elegiría Cabo Cañaveral, en Florida, como el sitio para lanzar las misiones Apolo a la Luna. Este paralelismo entre la ficción y la realidad es solo uno de los muchos ejemplos que muestran cómo de la Tierra a la Luna no solo reflejaba un conocimiento de su tiempo, sino también anticipaba el futuro. Lo realmente valioso que hizo Verne es dejar en la mente de los lectores la idea de que el espacio no estaba fuera de nuestro alcance, sino que era un destino al que podíamos llegar. Así, la novela de Verne capturó la imaginación de futuros pioneros en la exploración espacial. Uno de ellos fue Konstantin Tsiolkovsky. No tengo ni idea de cómo se pronuncia eso. Un científico ruso que es considerado el padre de la astronáutica moderna. Este leyó de la Tierra a la Luna cuando era joven y quedó profundamente influenciado por las ideas de Verne. Aunque sabía que el método del cañón no era viable, comenzó a desarrollar teorías sobre el uso de cohetes para el vuelo espacial basándose en los principios de la propulsión a chorro. La influencia de Verne también se extendió a Wernher von Braun, un ingeniero de la Alemania nazi que fue reclutado por Estados Unidos por sus enormes conocimientos en cohetes, ya que éste había diseñado los cohetes B-2 durante la Segunda Guerra Mundial. Von Braun, al igual que el primero, creció leyendo a Verne y soñando con los viajes espaciales. Este sueño se materializó en el programa Apolo, que llevó a los primeros humanos a la Luna en 1969. El paralelo más notable entre la novela de Verne y el programa Apolo fue la decisión de lanzar las misiones desde Florida. La NASA eligió Cabo Cañaveral debido a su ubicación geográfica, que permite aprovechar la rotación de la Tierra para alcanzar la velocidad de escape necesaria para los vuelos espaciales. Este detalle, aunque aparentemente menor, destaca la precisión con la que Verne fue capaz de imaginar el futuro. Aunque la idea de lanzar una nave espacial desde un cañón fue descartada por razones prácticas, la idea de un viaje tripulado a la Luna capturó la imaginación de ingenieros y científicos. La NASA, consciente del poder de la narrativa, bautizó la cápsula de la misión Apolo 11 como Columbia, en un guiño directo a la nave ficticia de Verne. El Apolo 11, lanzado el 16 de julio de 1969, representó la culminación de años de esfuerzo, innovación y, en cierto modo, la realización de un sueño de Verne. Cuando Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins despegaron hacia la Luna, llevaban consigo no solo la tecnología más avanzada de su tiempo, sino también el legado de un escritor que había imaginado ese mismo viaje más de un siglo antes. Un momento crucial del viaje del Apolo 11 fue el alunizaje, el 20 de julio de 1969. Al pisar la superficie lunar, Armstrong pronunció las famosas palabras: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Este hito
fue visto por millones de personas en todo el mundo y para muchos fue la confirmación de que la ciencia ficción se había convertido en una ciencia real. El programa Apolo fue solo el comienzo. Desde entonces hemos enviado sondas a Marte, explorado los confines del sistema solar con naves como la Voyager y construido la Estación Espacial Internacional, un logro de cooperación global. En el siglo XXI, seguimos mirando las estrellas con el mismo asombro que sintieron los lectores de Verne hace 200 años. La idea de establecer bases en la Luna, colonizar Marte y explorar planetas lejanos ya no es solo ciencia ficción. Gracias a visionarios como Julio Verne, hemos aprendido que con suficiente determinación y visión podemos hacer realidad los sueños que antes solo habitaban en la imaginación. Julio Verne no solo inspiró la carrera espacial, ayudó a dar forma a la idea de que el espacio es una frontera que los humanos están destinados a explorar. En cada lanzamiento, en cada misión que se llevaba a cabo, el eco de su obra se escucha en el fondo, recordándonos que aunque los medios hayan cambiado, el deseo de descubrir lo desconocido sigue siendo una de las fuerzas más poderosas de la humanidad. El viaje de la imaginación a la realidad es largo y está lleno de desafíos, pero si algo nos ha enseñado la historia de la Tierra a la Luna, es que los sueños tienen el poder de trascender las barreras del tiempo y el espacio, llevando a la humanidad a lugares que solo unos pocos se atrevieron a imaginar. Yo soy Gonzalo y esto fue Literatura al Extremo.